¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes, a todos los televidentes. La verdad que va a ser una reunión informativa importante porque tiene que ver con tratar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ajá. Recordemos que es un acuerdo que se alcanzó durante la administración anterior de gran importancia para nuestro país en términos de generar relaciones comerciales con un bloque económico tan importante como es el de la Unión Europea, y esto potenciaría el comercio en nuestro país. Al comienzo de esta gestión hubo algunas señales preocupantes sobre el tema de la integración económica en general y en particular dentro del Mercosur y las negociaciones que se llevarían adelante, pero también escuché después algunas declaraciones más positivas por parte del canciller de Solá, diciendo que están dispuestos a avanzar con el tema Unión Europea, hacerlo durante la presidencia pro tempore del Mercosur por parte de la República Argentina. Así que la idea de mañana es convocar a algunos oradores a hablar sobre esto. Han propuesto algunos el oficialismo, otros nosotros. Va a haber representantes también argentinos en el Parlasur, y se va a abordar esta cuestión para ver los pasos que debe dar la Argentina en una negociación que es larga y que requiere varios pasos para la aprobación. Diputado, ¿la reunión va a ser presencial o remota? No es remota. Porque es una comisión que viene funcionando, ¿no? De manera presencial. Sí, tuvimos en dos oportunidades, creo, reuniones presenciales. Después hubo alguna dificultad en la logística para organizarlo y demás, así que esta se ha dispuesto a hacerla de manera remota. Pero no va a ser la única, es decir, la idea es que sea una serie de reuniones informativas sobre el tema de los acuerdos, que la verdad a esta altura debiera ya ser una política de Estado, es decir, Ahora, por un lado el Mercosur en sí, pero también el hecho de que como bloque regional negociemos acuerdos con otros bloques regionales o países que en definitiva redundan en beneficio de la Argentina y de su comercio internacional. Diputado, una consulta donde, bueno, si hay alguna ausencia le pido la actualización suya correspondiente. Pero lo que yo tenía entendido es que se firma este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que después tenía que ser revalidado, convalidado por cada parlamento de cada país europeo en particular. Y lo que había siempre, en ese momento era los últimos tramos de la gestión del presidente Macri, había cierto escepticismo en lo que era la oposición, porque decían que había parlamentos bastante remisos y los vinculaban con países de Europa Oriental que no iban a permitir o no les interesaba habilitar el ingreso de productos cárnicos o de productos como la soja o el trigo por parte de América Latina o de la Argentina. ¿Eso sigue siendo así? ¿Siguen siendo como reticentes países como Hungría, me mencionaban, la República Checa y demás? ¿O ha cambiado algo eso? Sí, a veces algunas de esas reticencias se plantean como para poder negociar condiciones especiales, que yo no lo veo como un obstáculo tan fuerte. Sí, por ahí es obstáculo algunos de los planteos de los países centrales dentro de la propia Unión Europea. Claro, Francia tuvo una disputa importante con Brasil. Como sabemos, hubo una mala relación diplomática entre Bolsonaro y Emmanuel Macron. Se ha planteado a partir de eso lo de las cláusulas ambientales en el tratado. Algunos entienden que detrás de las cláusulas ambientales hay también un ánimo de protección sobre el sector agrícola de Francia. Tengamos en cuenta que la Unión Europea en general tiene una política de subsidios muy importante para la producción agrícola dentro del bloque, y en particular Francia tiene de hecho su Ministerio de Agricultura junto con el de Relaciones, con el de Comercio Internacional, que en algún momento la ministra fue la exdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Es decir, le dan una enorme relevancia al tema de la política agrícola común, y por eso luchan entre eso como intereses que tienen. Pero creo que, bueno, esto es parte del juego, digamos. Hay que tratar de conjugar intereses para poder avanzar, porque también es muy beneficioso para nosotros poder tener esa integración en el comercio. Hay un plazo de ejecución que tiene el tratado que va a 15 años, pero sí requiere de esa aprobación por parte de los parlamentos. Y la intención entonces, diputado, es tener estas reuniones informativas para que se pueda ratificar este tratado en el Parlamento en algún momento. Sí, en primer lugar, para poder informar el gobierno la marcha de las negociaciones y de estos pasos, porque como digo, nos generó preocupación
al comienzo de la gestión, cuando el gobierno dijo que se retiraba de las negociaciones comunes en el Mercosur y que no iba a participar de la formulación de otros acuerdos de libre comercio que el Mercosur estaba haciendo como bloque. Esto dio una señal muy negativa también sobre el propio pacto con la Unión Europea que había sido firmado y negociado durante la administración del presidente Macri. Hoy la administración se ha corregido un poco en eso y además tiene una responsabilidad importante que asumir dentro del Mercosur en la conducción, y por eso queremos saber qué pasos va a dar en ese sentido para poder trabajar en avanzar con este acuerdo que, como digo, si no se toma como política de Estado no funciona, porque uno no puede tener un acuerdo de libre comercio, mañana cancelarlo y en 4 años volver a reinstalarlo. O es una política comercial que se sigue en el tiempo o no resulta. Consulta, diputado. Usted es un hombre del radicalismo, está invitada Lilia Puig, santafesina radical también. Digo, ¿qué es lo que pasa con...? Usted dice que tiene el respaldo verbal y que el gobierno argentino ha modificado su posición, pero ¿qué es lo que pasa hoy con el oficialismo? ¿Lo acompañan acá, se acompañan esto o son más remisos? Bueno, la verdad que la reunión de la comisión surgió por iniciativa nuestra porque sucede que justo Mercosur es una de las comisiones que nosotros presidimos, es decir, la preside Fernando Iglesias, por Juntos por el Cambio, yo soy secretario de la comisión y entonces ahí tenemos las autoridades, digamos, pero tuvimos la iniciativa, invitamos al oficialismo a proponer oradores, han propuesto oradores también, es decir, que la voluntad de participar, estar, discutir se ha manifestado y la idea es, como en toda informativa, mañana escuchar, es decir, a los representantes de los dos bandos, que sobre todo son aquellos que están muy involucrados en el trabajo de la integración regional a partir del Parlasur, que puedan dar su visión del tema y que a partir de ahí podamos tener una agenda de reuniones donde también vengan los funcionarios que manejan de hecho, diputado, al principio, cuando se firmó o cuando se conoció que Argentina se retiraba de algunas negociaciones, se invitó a Felipe Solá, el canciller, pero bueno, no hubo una respuesta del gobierno nacional a acceder a esta comisión. Hoy el vínculo está mejor en este sentido porque... No, claro, esto es lo que digo, ese fue un momento muy malo, de mucha preocupación, fue una señal muy negativa, creo. El hecho de que mañana estemos acordando hacerla en definitiva y que el oficialismo participe y que proponga oradores me parece que es alentador, así como es alentador que el canciller en algunas de las declaraciones que hizo haya revisado esa posición inicial sobre el tema de las negociaciones en bloque y en particular sobre el tema Mercosur-Unión Europea. Así que, a ver, queda claro que dentro de Juntos por el Cambio tenemos una visión mucho más fuerte en favor de la integración comercial, económica, del libre comercio, que lo que tiene el oficialismo del Frente de Todos. Eso es bastante evidente también. ¿Por qué? Y porque tenemos distintas convicciones en lo económico. La verdad que el peronismo siempre tiene una idea de desarrollarse a partir de la sustitución de importaciones, una política más proteccionista en el ámbito comercial, y nosotros tenemos la convicción de que a partir de la integración con el mundo y del libre comercio eso produce, y la utilización de nuestras ventajas comparativas, eso es lo que produce crecimiento económico. En definitiva, las economías que más crecen en el mundo son las economías abiertas y que más integradas están, y Argentina, por el contrario, es una de las más cerradas. Pero más allá de estas convicciones, no se puede negar que hay matices entre las fuerzas políticas en Argentina en este aspecto, pero aún habiendo eso, que haya una visión un tanto favorable a una propuesta de comercio por parte de toda la administración, me parece que hay que rescatarlo, tomarlo como algo positivo y tratar de estimularlo y alentarlo. El tema es que lo que pasa, diputado, usted debe tener algún número más fino, pero las políticas aperturistas, acá después de pronto uno cuesta ver los resultados, digo, ¿no? El gobierno anterior hizo muchas gestiones para mejorar el vínculo bilateral con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que los resultados en materia de exportación han sido como muy acotados. Ni con el limón se pudo, el biodiesel. Digo, la verdad que faltarían como gestos de decir, mira, estás exportando, te estás abriendo y tenés alguna mejora. Porque creo que por un lado está la voluntad y después a veces faltan resultados concretos, me parece, ¿no? ¿O no?
Para serte totalmente honesto, nunca vi acá una política aperturista. Claro. Es decir, acá se habló en algún momento de apertura indiscriminada en las importaciones y a mí me produce risa porque si uno ve el volumen de las exportaciones e importaciones respecto de nuestro PBI, somos de los últimos países en el mundo. Es decir, Claro. que tenemos una de las economías más cerradas. Sí. Aperturista sería terminar con el sesgo antiexportador de nuestra política y las retenciones que cobramos a todas las exportaciones principales de nuestro país. Aperturista sería bajar los aranceles a las importaciones y permitir que productos mucho más baratos que se producen en otros países puedan ingresar a la Argentina. Aperturista sería tener más nivel de acuerdos de libre comercio con otros países, que Argentina en esto está muy retrasado. Es decir, creo que lo que se suele discutir en el margen como actitudes más de pro libre comercio, proteccionistas, no dejan de ser dentro de un contexto en el que la Argentina ha sido siempre muy, muy cerrada. Claro, la industria, particularmente el sector industrial, me parece que en muchos casos razonablemente, el sector industrial es como muy reacio a una política aperturista, ¿no? El sector industrial en Argentina siempre busca que se lo proteja la competencia externa. Sí. No quiero generalizar, pero hay algunos sectores que tienen productos mucho más caros que afuera y entonces necesitan que se los proteja, ya sea con barreras arancelarias o barreras pararancelarias, porque de lo contrario no podrían competir. Claro. Pero esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hoy, por darte un ejemplo, vos tomás en el sector de la electrónica, en el textil, y pagando fletes, todos los productos de China cuestan hasta un 70% menos que los que cuestan en Argentina. Sí, lo mismo con los juguetes nacionales respecto de los internacionales, la calidad, la variedad, las licencias. Sí. Lo que pasa es que le tenés que dar trabajo a la gente que pierde el trabajo después, que hay una transformación que tiene que ser en paralelo, ¿no? Sí, también tenemos que darle a los consumidores productos baratos, que de esa manera su ingreso les rinda más. Y al rendirle más ingreso con lo que le quede disponible generar mayores. Sí, es un debate interesante. Sí, coincidimos. Pero es un debate largo. Es largo. De crecimiento, pero creo que hay países que han sido exitosos así, como lo ha hecho Australia, por ejemplo, abriéndose el comercio y desarrollando nuevas industrias. Sí. Diputado, esta reunión es mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Así es, y espero que sea la primera de muchas sobre este tema y que avancemos en temas de integración en el Congreso. Ojalá que sí, lo mismo, obviamente es interesante. Siempre que se piensa en integración y en progreso, como consecuencia, es algo que deseamos todos, sin lugar a dudas. Un saludo, gracias por estar ahí del otro lado. Otro grande para ustedes, gracias. Hasta luego.